época en que las reformas económicas y la liberación son la contraseña del futuro, la inversión bancaria ha asumido una importancia enorme en la industria corporativa y en la economía del país. En el pasado, la inversión bancaria estaba dominada por hombres, pero en la actualidad cuenta con un gran número de mujeres financieras inteligentes ocupando altos cargos. Una de estas mujeres es Naina Lal Kidawi, una de las empresarias de la India más conocidas. So perfect. Vicepresidenta de J.M. Morgan Stanley, Naina ha sido nominada como una de las mujeres empresarias más poderosas por la revista Fortune. ¿Cómo se lanzó Naina a este mundo altamente competitivo y estresante de la inversión bancaria? Siempre me fascinó el ambiente de las oficinas. De niña, una vez que me escabullía en la oficina para recoger a mi padre, solía disfrutar yendo a un despacho y ahí me fascinaba todo lo relacionado con el mundo de la empresa. Realmente pienso que surgió debido a haber estado expuesta a él y como consecuencia a algunos de sus amigos. Por eso creo que el hecho de que entrara en el mundo empresarial estaba ya en mi mente y se me daba bastante bien los números. Parecía ser un campo en el que dejarían entrar a las mujeres. Las mujeres en los bancos era algo que en esa época había comenzado a pasar en otros lugares del mundo. Un poco menos en la India, pero también en la India. Por ello, parecía un camino lógico para escoger en el mundo empresarial. Así pues, uno sabe cómo utilizar un campo en las finanzas, el bancario. Y mi padre, que en ese momento estaba esencialmente en el sector de seguros, me guió en esa dirección. Así pues, me quedé con él. Incluso cuando era una niña, Naina tenía una idea muy fija y clara sobre sus objetivos. Se sentía muy unida a su padre, quien era el modelo para ella. Creo que desde que tenía 13 años de edad más o menos, tenía muy claro lo que quería hacer con su vida y decidió hacerlo con una firme determinación. Por ello, la cuestión no era falta de compromiso. Para ella iba a ser. Usted sabe, para un maestro en administración de empresas o en una carrera de finanzas, todo está muy claro. Y todo lo que hizo iba dirigido a conseguir ese resultado. Y como era una buena estudiante, no iba a conformarse con menos. Y no eran solo los estudios, en realidad era así con todo lo que hacía. Me refiero a que en la escuela practicó muchos deportes, se le daba bien el teatro y los debates. Tenía la clase de espíritu para alcanzar la excelencia y no se conformaba con menos. Y creo que si sabía que no iba a poder hacer algo, no lo hacía. Creo que la universidad, desde el punto de vista académico, no era muy estimulante. Me había pasado económicas por primera vez, una asignatura que creo me gustaba, pero las horas de clase eran muy pocas. Uno podía tener, sabes, más de un largo mediodía por delante en que unas veces no se tenía necesariamente que estudiar y otras sí se tenía que hacer algo de trabajo. Pero como saben, en la universidad todos los estudios se realizan a la vez, justamente antes de los exámenes. Por ello, los días no estaban tan llenos a como había estado acostumbrada en la residencia de estudiantes, y esta fue la razón por la que comencé activamente a buscar otras formas de estar ocupada dentro de la universidad, lo que significaba de nuevo involucrarme en debates y en concursos de locución, tanto en la universidad como en situaciones interuniversitarias. Y después, sin quererlo, me vi metida en política de la universidad, de tal forma que al final de mi primer año tuve que presentarme a elecciones. Y creo que ocurrió menos porque yo lo quería y más porque los amigos que tenían los cursos superiores lo querían, los cuales decidieron que querían apoyar mi candidatura forzándome a ello. Esto significó una experiencia totalmente nueva que, como sabe, significa ponerse de pie en las mesas de los comedores de la universidad pronunciando discursos en hindi y en inglés y también ser abuchada, debo añadir, pero al final todo mereció la pena. Después de la graduación, Naina fue a la Universidad de Harvard a hacer su maestría en Administración de Empresas y la experiencia le resultó extremadamente interesante y enriquecedora. Fue un curso muy estresante. Me encantaba porque el día estaba lleno de una gran cantidad de actividades. Justamente la emoción de estar en los Estados Unidos, la emoción de estar con un grupo de gente inteligente y solo con la relación, el intercambio que teníamos, los amigos nuevos que hacíamos, significaba pasarlo bien y era la forma en que se enseñaban las asignaturas. Pienso que la naturaleza de la educación era diferente, era más participativa y muchísimo menos aburrida. En realidad yo vi la transformación que experimentó en esos 2 años. Estábamos en la misma clase,
En esa época yo sabía que lo conseguiría y que llegaría realmente lejos. Con una serie de logros en su haber, tuvo muchas ofertas en el mercado internacional. Hubo muchas ofertas lucrativas que la atrajeron, pero Naina tomó la decisión de regresar a la India. Tenía muy claro que quería volver a la India, pero ninguna empresa estaba contratando. Pero conocí a la gente de Citibank que estaba allí y me aseguré de que supieran que quería regresar a la India. Y fueron realmente muy rápidos en decir, y a los 10 días ya tenía una oferta para trabajar con ellos. En realidad, era demasiado pronto para mí porque lo que yo quería era hacer volver a la India y visitar las firmas de aquí y decidir cuándo comenzar a trabajar. Realicé la entrevista de los Estados Unidos más como una experiencia de aprendizaje. También quería saber que podía conseguir ese trabajo y tenía otras ofertas de trabajo también, así que me sentía a gusto sabiendo que podría incorporarme a la corriente de aquí si quería. Fue una decisión personal en realidad que me hizo regresar a la India. Para Naina, India era el lugar donde quería estar. Sentía que el país se estaba abriendo a la liberalización, aunque el proceso real comenzó en 1991, 9 años después de su regreso, pero deseaba formar parte del cambio del país que mejor conocía. El interés de Naina por la inversión bancaria comenzó a refinarse cuando estaba terminando sus estudios de perito auditor y después en la Harvard Business School. Es un aspecto muy creativo de las finanzas. Me gustaría ciertamente creer que es el aspecto más creativo. Esencialmente lo que hacemos es ayudar a las compañías. En mi caso, típicamente ayudo a compañías de tamaño medio o grande, no tanto las pequeñas, a comprender sus necesidades financieras. Después, no nos detenemos en ser simples consultores, sino que salimos y llevamos a la práctica el consejo que hemos dado a nuestros clientes, que es básicamente recaudar dinero para ellos, ya sea en los mercados internacionales o en los mercados domésticos o en forma de acciones o deudas y de también fusiones y adquisiciones. Si deberían vender una división, si deberían comprar una y de ser así, a qué precio y cómo se pueden llevar a cabo de la forma más efectiva. La banca de inversiones se convirtió en esencial cuando el mercado doméstico se abrió al mundo y al mismo tiempo nosotros nos aislamos, con lo que ese lazo con los mercados globales y compañías globales se paró. Esa era su función real. El papel del negociador de inversiones es muy importante. A nivel mundial hay transacciones de billones de dólares todos los años y todo esto se consigue a través de ellos. Había apenas 3 o 4 compañías claves en la gran inversión bancaria en esa época y Naina entró en la más grande de ellas, es decir, Greenleaf Bank. Hablando de una banca de inversiones, en aquel momento era un campo muy restringido y estaba enfocada principalmente a la banca comercial y a la recaudación de fondos para las compañías. Nosotros no teníamos el tipo de fusiones sofisticadas y adquisiciones que ocurren ahora. Por eso, optar por ello era, creo yo, una decisión de alto riesgo para ella. Tenías que ir detrás de un trato y tenías que conseguirlo para que la gente te conociera en los mercados financieros. Después de trabajar con éxito en la división de inversión bancaria de Greenleaf, le pidieron a Naina que se uniera a la banca detallista. Como era de esperarse, se enfrentó al reto y salió airosa. Naina recibió muchas ofertas por sus experiencias en la inversión bancaria, como de trabajo para ingresar a la J.M. Morgan Stanley, los banqueros más importantes de inversiones internacionales, como directora del país. Yo creía muy fuertemente que desde la perspectiva del banco era una pérdida enorme. Una enorme pérdida porque realmente ella tenía madera de directora ejecutiva. Pero para ella, dado el hecho que tenía tan buenos antecedentes en el campo de la banca de inversiones y que iba a entrar en una compañía con un nombre muy prestigioso en todo el mundo, por así decirlo, era lo oportuno. Con relación al área, ciertamente era un área de fuerza para ella.
Así pues, desde un punto de vista de la perspectiva personal, creo que fue una decisión correcta y ciertamente yo personalmente le deseaba solamente lo mejor. Desde mi punto de vista, Naina tiene todas las habilidades que un banquero requiere. Al ser una mujer, sobresale todavía más porque este campo concreto está aquí dominado por hombres muy dinámicos. De ahí que el crédito sea solo de ella. Estoy segura que 4 de los subordinados nunca habían trabajado con otras mujeres. Inicialmente era un problema, pero después de los primeros intercambios se establece el territorio en el que se va a actuar. Yo creo que esto sea un problema. Creo que en la India estamos en mejores condiciones que en una serie de países occidentales por la simple razón de que hay mucha diversidad en el lugar de trabajo. Por eso, si se tiene una organización que es tan diversa como la mayoría en las que yo he trabajado, como mujer eres tan especial o tan similar como cualquiera, porque esto no era un grupo anglosajón de bebedores de cerveza que se iban a los mismos clubes campestres los domingos o que se reunían los jueves. Todo el mundo tenía una forma diferente de organizar tanto su trabajo como su vida personal. Por ello, tiene más sentido para una mujer introducirse en mi mente porque no se tiene este tipo de clase general que son los hombres y que piensan lo mismo y las mujeres están fuera. Todo el mundo forma parte del mismo grupo diverso y pienso que eso es una gran ventaja en nuestro país. Pienso que ella personifica la juventud de la época presente. Toda la industria, por lo menos la de telecomunicaciones y la industria de informática, es mucho más joven que antes. En ese sentido, ella llena los requisitos. Se relaciona con los ejecutivos jóvenes muy bien, puede ser muy flexible y en mi opinión es una gran diplomática. Conoce la técnica de tratar bien a los clientes. Naina es una persona muy formal, es correcta ética y políticamente, y sabiendo que éramos amigos hizo todo lo posible para que nunca me sintiera presionado para utilizar los servicios de GM Morgan Stanley, simplemente porque ella y yo nos habíamos conocido hacía mucho. Nunca vacilaba en levantar el teléfono para hablar con un vendedor, para decirle que necesitaba hacer esto o necesitaba hablar con nosotros. No confía nunca en sí misma en el área de mantenimiento de cuentas. Se aseguró de que yo estuviera tratado con la gente con la que tenía que tratar objetivamente y que no tuviera que preocuparme por la intrusión de una relación personal. Creo que uno llega a una etapa de su carrera en que la gente va a verte por quien eres y por lo que eres y por la contribución que realizas. Que seas un hombre o una mujer, da lo mismo. Creo que tendrán como clientes a hombres a los que no querrán ver porque sienten que están perdiendo el tiempo. Por ello, tienen más que ver la capacidad profesional y la reputación que se tiene en el área y la relación. Bueno, ha sido más fácil tratar con ella porque es muy directa, tiene un enfoque honesto, es una persona franca en cuanto a lo que cree de las cosas y cuando sabe que hay tensión entre los dos grupos, lo domina de forma muy diplomática. Ella es la vicepresidenta de la compañía ahora y se comporta como tal. Cuando hay que hacer transacciones, en esos momentos concretos en los que se celebran reuniones claves, ella está allí. Si haces una presentación de cualquier tipo, ella se involucrará también. Lee las presentaciones antes de que las hagamos, hará los comentarios oportunos. Haremos esos cambios. Sin embargo, no quiere que nos vaya a decir cómo tiene que ser la presentación. Quizá al ser una mujer, pienso que eso es lo que compartimos con ello. Es la intuición que se requiere para entender a una persona y conseguir que se cierre un trato. Lo que la otra persona está pensando, eso diré yo, es realmente una ventaja cuando se está trabajando, porque muchos de los tratos llevan mucho trabajo. Es tan personal que no se trata simplemente de sentarse en la mesa, sino que se tiene que entender la psique de la persona y su mentalidad. Es ahí cuando ser mujer, creo yo, tiene ciertas ventajas.
Nunca he visto trabajar a nadie como ella en mi vida. No puedo comprender cómo alguien puede despertarse a las 5:30 y hablar por teléfono hasta las 6 de la mañana o hasta las 9 y luego salir a trabajar, volver a las 8 de la noche y otra vez al teléfono. Es algo maníaco. Tal vez sea por esto que el trabajo es tan serio. El problema con este tipo de trabajo que Naina tiene es que siempre nos falta el tiempo. Siempre se nos invade nuestro tiempo. Nos gustaría tener más tiempo entre nosotros. También logramos viajar juntos en trabajo de vez en cuando, no con tanta frecuencia, pero unas veces, y es muy divertido. Pienso que nos gustan ciertos tipos de vacaciones, como por ejemplo ir a las montañas y hacer las excursiones en los bosques. Y nosotros compartimos nuestras vacaciones con los niños también, y esto nos ofrece mayor diversión. La mayoría de las veces, las vacaciones las pasamos juntos en estos lugares. Pero yo creo que la mejor parte de la diversión es planear los viajes juntos. Muchas veces, aunque no con frecuencia, las vacaciones se anulan. Pero bueno, eso es más divertido ya. Ella tiene gran interés en la música. No le da tiempo de ir y escuchar o ver las obras teatrales que solía hacer con mucho gusto. Sin embargo, le encanta mucho la ópera, pero no sé si todavía pueda seguir con afán sus intereses. La enorme experiencia de Naina será utilizada por diferentes organizaciones, medios de comunicación y gobierno por sus ideas, aportaciones y consejos, no solo en inversión bancaria, sino en la economía en general. De hecho, con una mujer como ella, que tiene todos los buenos asesores, lo que uno necesita para lograr el éxito es su propia habilidad y capacidad, y la meta de ella debe ser nada menos que la de encargarse de las operaciones de la institución en la que trabaja. Los retos son enormes porque es un proceso muy politizado. Necesitamos dinero, dinero internacional para inversión en esos sectores. India no cuenta con el monto de capital en la escala que el país requiere para asegurar el proceso de creación de infraestructura, a menos que solucionemos el proceso de privatización, ya que ahí están las grandes empresas nacionales. Esas son las empresas que son la infraestructura actualmente. No vamos a poder atraer capital en la escala que el país necesita. Si el gobierno desea obtener el valor verdadero de estas joyas que se crearon en el pasado, entonces este valor se obtendrá al permitir que el resto del mundo invierta en el país. Y yo creo que todos los partidos en la India, de cada color y matiz, se dan cuenta de que hoy la apertura económica es algo indispensable. Desde una perspectiva corporativa, esto no es solo importante, sino crítico, y los bancos de inversión tienen un importante papel que desempeñar en la economía, que va de un modo en desarrollo al modo desarrollado, de un modo restringido a un modo libre. Y esto es exactamente lo que está pasando en la India. De hecho, yo creo que el riesgo es mayor. Si no privatizamos algunas de las empresas, se van a tener que cerrar, ya que no logran atraer capital, de tal forma que se termina por obtener empresas muertas por falta de inversión que no han podido crecer y como resultado se han encogido, se han vuelto menos competitivas para finalmente caer en situación de pérdida. Yo no me sorprendería, si no se hace algo rápidamente, de que al menos algunas de las empresas que están actualmente bajo el dominio del gobierno, en los próximos 3 o 5 años, veamos que algunas de estas empresas empiezan a perder y de hecho hasta desaparezcan del mapa corporativo de la India. Y el desempleo va a ser aún más significativo que aquel consecuencia de los cambios en los perfiles laborales, como pudiera ser si se incorporan al sector privado o se fusionan con un socio estratégico en el negocio. Creo que uno de los aspectos significativos es la nueva ola tecnológica en la India y también el mejoramiento de las telecomunicaciones. Va a estar en cómo tecnología y telecomunicación
pueden contribuir al mejoramiento del sector rural en un país como la India. Utilizar tecnología y telecomunicación para monitorear las zonas rurales en cuanto a cómo suceden las cosas y si podemos afectarlas. El movimiento del comercio y las organizaciones comerciales hacia las áreas rurales también será un fenómeno muy interesante de seguir. Nuestro reto es ciertamente telecomunicaciones y energía. Podremos llevar ciertas máquinas, tenemos las facilidades para hacerlas trabajar ahí. Quiero decir, hacer accesibles para que vayan a donde se necesitan que vayan. Y Naina llegará lejos. La India actual está preparada para el cambio. Su economía mira al exterior y los inversionistas internacionales miran hacia la India. Y como una de las inversoras bancarias más importantes de la India, Naina tiene que desempeñar un importante papel en su desarrollo. Yo creo que en los mercados internacionales nadie se mueve sin un barco de inversión. Si usted desea hacer una adquisición o si quiere comprar un instrumento nuevo o si quiere comprar acciones, lo normal es siempre buscar un banco de inversión.